lo que a mí me gusta es una meditación activa, es una meditación en donde te concentras en lograr algo a través de tu mente. Y lo que yo empecé, y como lo empecé a hacer, fue que empecé a darle instrucciones a mi cuerpo. ¿Qué pasa si yo digo, mueve tu mano? Pues tú puedes hacer así, puedes mover tu mano sin ningún problema. Pero ¿qué pasa si yo te digo, a ver, Rodo, mueve tu intestino? Vas a decir, ¿cómo que mueva mi intestino? Muevo Pues la realmente pancita. mueves la pancita. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal. Yo soy Rodo y a mi lado derecho, su lado izquierdo, se encuentra mi querido amigo Emilio Turquie o Turquie. Ahorita me tienes que corregir, hermano. Está medio difícil tu apellido y si me cuesta el primero, el segundo está más chido porque es Hassan Cohen. Es fantástico conocerte, querido hermano. Y eso te lo quería decir porque aquí en tu biografía dice que eres mexicano, pero esos apellidos, ¿de qué origen vienen, hermano? Está raro el tema, ¿verdad? Sí, cuéntanos todo. Queremos empezar con chisme chido. Muchas gracias, Rodo. De verdad que gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes en el programa. Sí, sí soy mexa, Eso. pero mis abuelos venían de Siria. Ah, órale. Sí, yo soy de descendencia, soy judío, soy árabe judío. Muy bien. Y mis abuelos, uno de Siria, otro de Líbano. Después uno llegó a México, el otro pasó por Cuba y después vino también a México donde conocieron a mis dos abuelas mexicanas y pues de ahí ya viene el toque especial en donde se dificulta el Perfecto. apellido, pero es, como lo dijiste, Turquía, está correcto. Fantástico. Pues para los que no conocían a mi querido hermano Emilio, él es el escritor de esta joyita, Desata tu mente, descubre tu poder de sanación y despierta tu verdadero ser. Así que ahí se las dejo, miren, para que la puedan observar. Gracias a mis amigos de Gratia Ediciones, en especial quiero mandarle un saludito a mi querida Vale, quien hace posible este tipo de colaboraciones. Vale, no sé qué haríamos sin ti. Y ahora por culpa de Vale he estado leyendo muchísimo desarrollo humano. Hay bastantes lectores que no les gusta este tema, hay otros lectores que les apasiona bastante. Querido Emilio, cuéntanos todo, ¿por qué escribir sobre desarrollo humano antes que cualquier otra cosa? ¿O cómo es que también ha cambiado tu vida? Pues mira, te cuento. Realmente, y hace ratito que estábamos platicando fuera del aire, tú me decías como, te referías a mí como escritor. Y Sí. sí, efectivamente, pues puedo ser escritor porque escribí un libro, pero realmente no me considero yo un escritor ni que sea mi profesión o que haya decidido escribir un libro en especialmente de un tema como el desarrollo humano. O sea, no Ok. hubo como un plan como tal. Realmente la intención fue buscar una manera, un foro de llegar a la gente para contar mi experiencia con un único fin, solo Ujú. el fin de ayudar. Y realmente esto viene porque, como ya lo habrás leído tú en el libro, no Así quiero es. spoilearlo mucho para que los que lo vayan a leer no se les quiten las sorpresas, pero yo tengo una enfermedad crónica Ujú. y fue cuando esta enfermedad se me reactivó a mí después de muchos años de estar bien y que estoy en el consultorio con la doctora que me trata con una serie de síntomas pues, un poco más graves que los que ya conocía yo y los que conocieran graves. Yo Ajá. estaba asustado porque pensaba que podía hacer otra cosa. Me hace una colonoscopía, estoy en su consultorio y me dice, Emilio, te tengo malas noticias. Le digo, no, pues, ¿qué pasó? Me dice, Ujú. tienes una reactivación de CUSI. El CUSI es la enfermedad que yo tengo. Me hiciste Y batallar en tus sí, primeras páginas porque yo quería saber qué es el CUSI, qué es el CUSI. Ay, y mira, dejas una CUSI de emoción. manera muy cortita
muy resumida porque al final no importa tanto el título. Es Sí, una me quedó colitis claro eso. ulcerosa. Es una colitis ulcerosa crónica inespecífica. Ujú. Y es una enfermedad crónica, por eso es la segunda C. La I es inespecífica porque no saben de dónde viene. Y es una Ujú. enfermedad autoinmune que ataca el intestino. Es una enfermedad inflamatoria intestinal, en donde tu cuerpo se confunde y piensa que constantemente hay una bacteria, una infección adentro de tu intestino y empieza a atacarla. A Pero al no haber reaccionar. nada, lo que hace es atacar a tu propio intestino, lo que lleva a consecuencias sintomatológicas bastante graves. Y si no se trata y si no se cuida, pues todavía peor. Y en este caso, lo que tenía comentado es que estos síntomas a mí me volvieron, que ahorita platicamos un poquito del inicio y te platico un poco lo que son esos Ujú. síntomas para que la gente lo conozca. Pero el Sí. motivo de escribir el libro, que es justamente lo importante, es que estando en esa consulta, cuando la doctora me dice, tengo muy malas noticias, y me dice, tienes una reactivación de la enfermedad, pues yo me reí, ¿no? Y le dije, no, hombre, no, o sea, doctora, no te preocupes, son maravillosas noticias. Yo pensé que pudiera ser otra cosa. Esto yo lo puedo controlar, esto está dentro de mí, ya lo hice una vez, puedo volverlo a hacer. Ella se quedó como en un estado de shock y me dice, el 95, 98% de mis pacientes, si yo les digo esto, lloran, se meten otra vez en su modelo mental de que está todo mal y sería una pésima noticia. Me dice, ¿cómo es que Sí. esto es así para ti? Y cuando yo entendí eso, dije, tengo que comunicarle esto a la gente, tengo que encontrar Sí. una manera de contar mi historia, de contar cómo lo hice y de enseñarle a las personas que no se tienen que quedar ni en el diagnóstico, ni en la enfermedad, ni en el título que nos dan, sino que la vida va mucho más allá y nuestro poder interno de lograr esas cosas es enorme, es gigantesco. Entonces dije, pues ¿cuál es la forma? Y lo pensé y dije, pues voy a escribir, porque siempre me ha gustado escribir. Y entonces empecé a Bien. escribir y me di cuenta que podía ser un libro, porque a lo mejor al principio hubiera sido un blog o a lo mejor Ujú. un ensayo y se empezó a estructurar como un libro. Y entonces el libro, pues sí, entra en la categoría de desarrollo humano o de autoayuda o de superación personal, porque esos son los títulos que existen, Sí. pero realmente el libro es una lectura que está diseñada para ayudarnos a todos a sobrepasar cualquier cosa que nos esté sucediendo en la vida. No tiene que ser una enfermedad, puede ser un duelo, como ya lo viste en el libro. Ya no Ujú. voy a decir más, pero son muchas cosas las que uno pasa en la vida y tenemos que entender que tenemos el poder de controlarlas y de sobrepasarlas. Mira, yo sí voy a decir algunas cosas, no todas, porque de eso Claro, se tratan las reseñas, pero me interesaron 2 cosas, y ahora que tú lo recapitulas, al decir que no te consideras un escritor, precisamente lo hablas en el principio, cuando dices: "A ver, no soy diferente a ninguno de los que están leyendo este libro, porque no por haber escrito algo, estoy en un rango más elevado que ustedes". Eso a mí me gustó, es porque correcto. empatizó completamente. Es cierto que hay libros con un grado de complejidad muy amplio y los he reseñado en el canal. Tú podrás encontrarlos y quien esté aquí por primera vez o ya experimentado en el canal sabrá que a veces le tengo que hacer unos buenos resúmenes a libros de pedagogía, de sociología. Y ahí, pues, si tú quieres quebrarte la cabeza estudiando, comparando, investigando, para eso son esos libros. Pero si tú quieres aprender de la experiencia que alguien más vivió, está viviendo o está por vivir, estos son los libros correctos, en los que no te vas a tosigar la mente con tanta información, pero que esta que viene es de calidad clara, precisa y te sirve. Entonces, esa manera en la que tú empatizas con el público que te está leyendo, me gustó mucho la sinceridad. Tú estás diciendo, a ver, yo estoy aquí para contar mi historia. Y lo otro que a mí me encantó bastante, cuando nos diagnostican algo, y lo digo porque en ese momento mi papá tiene un diagnóstico igual muy fuerte, pero él está tomando las cosas con bastante madurez y creo firmemente que libros como estos, en situaciones así, como la que está viviendo mi papá, le ayudan bastante, porque tú lo mencionas también en el libro. Tenemos la opción como seres humanos, ay, me está pasando una tragedia. Nadie celebra las tragedias, pero cuando nos damos cuenta que si no fuese por estas tragedias, no alcanzaríamos la meta mayor, eh,
veríamos diferente la vida y tú la veías así porque ya habías experimentado la enfermedad. ¿Cómo se llega a este grado de madurez? ¿Cuál fue tu formación? ¿Quiénes fueron tus maestros? ¿Cómo aprendiste? Hay algo que viene ya casi para el final del libro, tu relación con tu papá, que me hizo casi llorar porque la comparé mucho también con la que tengo con mi papá. Pero ¿cómo te formaste? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo fue tu adolescencia? Cuéntanos todo. Claro, y yo creo que eso es muy importante y sí, como bien lo dices, fue que aprendí a hacer del problema mi mejor regalo. Y por supuesto que no lo piensas cuando el problema está frente a ti. No, se siente bien gacho. No dices entrar 18 veces al baño y que sea pura sangre y tener anemia y bajar 15 kilos es el mejor regalo. No, no lo dices. Y no te imaginas lo que va a venir después y vas a pensar que va a ser algo positivo. Pero cuando lo entiendes, cuando hoy en día yo me doy cuenta de todo lo que he logrado por tener ese diagnóstico, que sí los doctores lo califican como crónico, pero yo te puedo decir que yo estoy curado, porque esos son simples títulos y como bien lo dices, viene mucho de la formación y de lo que aprendí a lo largo de mi vida. Sin duda mi papá fue un gran maestro, como bien lo mencionas. Que eso me encanta. Enseño infinidad de cosas, pero tengo también una maestra increíble, que es mi hermana. Mi hermana tiene síndrome de Down y es el ejemplo de resiliencia perfecto. Haber crecido con ella y el que me haya enseñado ella a mí, sin denotarlo en ese momento, ¿no? Después me di cuenta y después lo comprendí, pero durante toda mi vida ella me enseñó que los títulos no son lo que nos quedamos en la vida. Mi hermana no es la niña, la mujer con síndrome de Down, es muchas cosas más que eso y por eso yo no soy el enfermo y soy mucho más que eso. Y tampoco soy el escritor, soy mucho más que eso, soy un ser humano como tú, ¿no? O sea, tenemos 20 facetas, como lo platicábamos antes de la entrevista, todas las facetas que me platicabas que tú tienes y que has hecho en tu vida, pues es el chiste, que con la vida hagamos algo. Y yo soy comunicólogo de profesión y creo que la primera vez que ejerzo de manera tradicional sería publicando un libro, pero siempre me ha encantado pues los temas del cine, la publicidad, bien, todas las maneras de comunicar esos sentimientos, esas historias que queremos transmitir, porque no sabemos qué fibras vamos a tocar, no sabemos a quién le vamos a llegar, no sabemos a quién podemos inspirar, ayudar. Creo que siempre debemos de enfocarnos en eso, en construir, porque muchas veces también se nos olvida pedir ayuda, porque nos da pena pedir ayuda. Pero dar ayuda también es maravilloso, pedirla y darla y contribuir a que seamos una mejor sociedad, creo que es algo fundamental y eso pues lo aprendí en casa, lo aprendí en familia, lo aprendí con grandes maestros que he tenido en la vida, amistades, familiares, un tío, como está escrito ahí en el libro, que él fue quien me regaló un libro precisamente, que lo leí estando en el hospital y que me cambió la vida y empecé a recordar todo eso que me apasionaba desde chavo y encontré este camino nuevamente, ¿no? Yo creo que fue todo eso, una bonita combinación. Oye, y eso es fantástico porque lo dices, somos humanos, interactuamos. Y en este roce que tenemos al entablar una charla, una bonita conversación, aún en la distancia, nos vamos formando. Hace ratito te platicaba de la formación teológica que tuve en mi adolescencia. Y hay un pasaje que me encanta en el que dice que el hombre se forja así como los metales, hierro con hierro. Y esta plática que tenemos aún en la distancia, a mí me forma, yo aprendo de ti, tú podrás aprender o desaprender también de mí, y quienes nos escuchen también. Por eso es importante en ocasiones escuchar a los demás, atender lo que están viviendo. Dicen, nadie experimenta en cabeza ajena, pero qué sabio es quien sí logra realizar una experiencia aún en cabeza ajena, porque estás evolucionando como individuo, creciendo como persona, y eso es fantástico. De niño, ¿te veías como alguna vez publicando un libro? ¿Con qué soñabas en la infancia? Pues yo de chiquito pensaba en que de grande iba a ser vaquero. Ah, okay. Imagínate. Qué Luego loco. pensaba que iba a ser astronauta porque no me gustaba comer y veía que los astronautas no comían ni
se metían pastillas para comer, entonces yo iba a ser astronauta. Eso era de muy chiquito, pero no, posteriormente en secundaria, cuando empezaron a salir todas estas cuestiones de concursos literarios y todo esto, pues sí, alguna vez escribí y gané, obtuve un segundo lugar en un relato anecdótico, en una categoría de relato anecdótico en la secundaria, y me di cuenta que me gustaba escribir, pero no pensé que fuera a escribir un libro, porque muchas veces no creemos que nuestra vida es tan interesante o que nuestros conocimientos son tan abundantes. Incluso cuando la vida nos entrega regalos como a mí, muchas veces dudamos, y eso es lo que me gusta compartirle a la gente, que no lo haga, que no dudemos, no tenemos que pasar por circunstancias de vida o muerte y después vencer al tigre más grande y ganar un Nobel para poder festejar las victorias y creernos dignos de algo, ¿no? O sea, se nos olvida, como bien lo dijiste, nos aferramos mucho al fracaso, a las situaciones dramáticas, y se nos olvida todo lo que en verdad tiene de positivo la vida y todo lo que logramos. No pensé en escribir un libro, pero sí me veía comunicando de alguna manera y sí me veía ayudando. Siempre me vi como alguien que buscaba ver la manera, si había un conflicto me gustaba mediar, si veía a alguien que tenía alguna necesidad me gustaba apoyarlo. Siempre me ha gustado eso, y creo que el camino que estoy tomando ahorita a través del libro, a través de lo que estoy haciendo en redes sociales, que al principio yo, tengo que decirlo, odiaba las redes sociales, y cuando Vale justamente me dice, oye, es que para promocionar el libro pues tienes que tener algo en redes sociales, y yo le dije, no, yo no voy a contar mi vida, yo no soy influencer, a mí no me interesa decir a la gente que desayuné, y entonces me dice, no, pero deberías de hacerlo de cierta forma distinta, y a lo mejor así puedes llegarle a la gente. Con tu toque. Al principio fue como una obligación, los primeros 2 posts a lo mejor, y después lo gozaste. Que sí, que me encantaba y encontré la forma de llegarle a la gente, y de esa manera he encontrado que me regresa mucho la gente y puedo comunicarme con ella. Quiero hacer un paréntesis, que no iba a comentar eso ahorita, pero justo en la tarde pasó algo fabuloso y no hubiera sucedido si no es por las redes sociales. Una persona que leyó el libro me escribió por Instagram hace un par de meses y me dice esta persona, oye, me encantó tu libro, me está cambiando la vida, es fantástico, muchísimas gracias. Y me dijo algo muy peculiar. Me dice, oye, pero a mí me gustaría que me firmes mi libro. Le digo, sí, claro, con mucho gusto, si quieres puedes acercarte a donde yo estoy, nos vemos. Dice, no, yo pensé que tú ibas a venir a firmar mi libro. Y yo dije, pues, bueno, nunca hubiera pensado yo en ir a firmarle a alguien su libro, pero pues puede ser algo interesante, pues si te gustó el libro y sacaste algo interesante de esto, pues adelante, ¿no? Estuve hoy con él. ¡Qué bien! Estuve el día de hoy, en la tarde, con él. Es una persona que tiene síndrome de Asperger, yo no lo sabía. ¡Wow! Tocó mi corazón de una manera increíble. Platicar con él, aunque haya sido de manera breve, y no quiero decir su nombre porque justo él me pidió que ni siquiera sacáramos fotos ni nada. Es una persona un poco reservada, pero platicar con él me llenó de mucho y me hizo ver todo lo que él estaba logrando en la vida sin importarle su condición, ¿no? Y ahí es cuando dices, wow, si pude tocar yo a una persona con el libro, él me tocó a mí de regreso a través de lo que sucede en las redes, ¿no? Y cuando usamos las redes de esta manera, pues sí te das cuenta que de verdad estás ayudando, y la cantidad de mensajes que me llegan hoy en día y me encantan y los agradezco, de gente con dudas y que necesitan cierto apoyo o que me cuentan historias que me motivan a mí y que me enseñan a mí, es fabuloso, ¿no? Es increíble. Sí, no solo es dar, también recibes, y eso es bonito. Muchísimo, recibes muchísimo. Y qué bueno que lo mencionas, porque precisamente es ahora la batalla que estoy teniendo y que ni me importa perder, o simplemente lo estoy haciendo. El simple hecho de promocionar ahora este tipo de literatura a mí me está llenando porque aprendo bastante. Entiendo que hay público para todo. Hace unos meses estuvimos entrevistando de manera presencial a algunos escritores que hablan de pulque, hablan de albures, hablan de la rayuela. Hay un escritor que quiero mucho, que su libro es El más burro del salón, porque cuenta su historia de cómo era el más burro en la primaria.
Y uno podría decir, ay, ¿a quién le va a interesar ese libro? Y no tienes idea de cuántas familias enteras disfrutan hasta leyendo juntos ese libro, porque cada escritor, cada libro, cada película, tú lo dijiste, te gusta el Por cine, supuesto. está diseñada para algún momento, para algún lugar, para algún espacio. Por ello, lo importante de comunicar nuestras ideas. Hace unos días terminé igual una lectura en la que aprendía que si uno no cuenta su historia, alguien más la vendrá a contar y lo hará a su modo. Es Entonces, qué correcto. padre que estás contando tu historia y que hoy nos cuentes ese momento tan íntimo que pasaste con este lector de tu libro. Eso es fabuloso. Me imagino que no todo es color de rosa. Ha habido momentos grises, alguna prueba difícil en el momento de publicar, promocionar tu libro. Me imagino que también hay personas por ahí que te deben decir algo negativo. Cuéntanos esa parte oscura. Te digo, realmente, afortunadamente casi no me he topado con eso y yo creo que hay una razón. Ok. Y lo platicaba con mi esposa cuando íbamos camino a la Feria del Libro en Guadalajara. Yo le decía a ella, le dije, si yo me dedicara a vender libros, estaría estresadísimo, estaría deprimidísimo, estaría pensando en cómo le vamos a hacer para pagar los gastos, yendo a la Feria del Libro en Guadalajara, teniendo gastos y viendo cuántos libros voy a vender. Realmente, como este proyecto no fue un proyecto económico en ningún sentido, yo, pues, si se venden libros, pues qué padre porque la gente lo lea, pero de ahí a que me regrese algo de forma económica, pues me interesa para reimprimir más o para donar o Ujú. para todo esto. Entonces, yo creo que si hubiese sido de otra forma y hubiese sido un proyecto económico, pues claro que las cosas que no noté como trabas o como cosas difíciles las hubiera visto muy difíciles. Pero al ser este proyecto de esta forma, ha fluido de la manera en que tiene que ser y a lo mejor nunca me he puesto a pensar en va lento, va rápido, va difícil, va fácil. Realmente han sido satisfacciones, perdón. El poder llegar a la Feria del Libro y presentar el libro, el estar en librerías y presentarlo, el estar aquí contigo y presentar el libro y presentarme como autor, como dices, se siente padrísimo y todo ha ido a su tiempo y creo que sí, sin duda, pues las dificultades más grandes vinieron antes del libro, todo lo que tuve que aprender y vivir para poder llegar a esta etapa y poder contar la historia. Creo que todo ese camino fue el que de verdad muchas veces no tomamos en cuenta porque es lo que dices, muchas veces se ve el camino negro, se ve lo difícil, pero si no sacamos nada positivo de eso, pues se queda todo eso negativo en nuestra vida. Hoy yo te puedo decir que todo lo contrario, que lo que yo veo en este camino es mucha prosperidad, mucha abundancia de recibir, de dar, de agradecer, de perdonar, que perdonar es algo muy importante. Pero sí, básicamente ha sido así el camino, ha sido muy bonito. Wow, y qué bueno escucharlo porque hay que ser realistas, ¿no? En algunos otros medios, pues sí sufrimos ataques de todo tipo. En el ambiente laboral en el que yo me desenvuelvo está muy fuerte ese asunto. También en las redes, a mí subo un chiste, un meme o un reel chistoso y no falta el que le parezca eso ofensivo, que le parezca eso mal, o una mezcla entre los que lo ven positivo, negativo, y entre ellos se pelean y uno ya no sabe qué hacer porque sin querer provocó Eso ese es correcto, conflicto. eso es correcto. Y una sola vez sí me pasó eso en las A ver, redes. cuéntanos, cuéntanos. Y fue una vez, es impresionante, pero yo puse un post que decía algo así como, la vida la merece quien no se vence ante ella, quien no se da por vencido. Quien no se da por vencido ante la vida es quien merece vivirla. Ok. Y una persona empezó a decirme que yo era un pseudopsicólogo y que esos consejos no se daban a la gente porque la gente que tiene un problema mental o una enfermedad mental no se debe tratar con lectura motivacional, sino con terapia. Y yo en ese Ujú. momento agarré y le dije, tienes toda la razón. Por Sí. supuesto que no soy médico, no soy doctor, no estoy tratando a nadie. Lo único que estoy haciendo es tratar de contribuir a que si a alguien le hace sentido el no vencerse y no rendirse ante lo que está ante él en la vida y le motiva a luchar y a seguir adelante, pues qué padre. Pero no creo que pueda dañar a alguien el tratar de motivarlo. Y sí lo dejé muy en claro y siempre que la gente me lo pregunta, oye, ¿y tú eres médico? No. Oye, ¿eres psicólogo? No, en lo absoluto. Yo soy alguien que aprendió en la vida y
y que trato de contribuir con lo que yo aprendí. Pero como bien lo comentabas, no porque yo lo haya escrito en un libro, ni porque yo lo diga, ni es verdad ni es mentira. Es mi vivencia, es mi opinión, y todos tenemos nuestra forma de conocer las cosas, nuestra forma de sentirlas, y debemos de vivir conforme lo que nos haga sentido, no conforme lo que leamos en los libros, lo que veamos en la tele o lo que nos enseñan en la escuela, ¿no? Tenemos que aprender a tener nuestro criterio, tomar lo que nos hace y desechar lo que no, desaprender, como bien dijiste, para poder Sí. aprender. A mí me encanta esa palabra porque a veces somos tercos como las mulas, decía mi abuelito. Si nos enseñaron algo, no nos quitamos eso de la mente y en ocasiones es bueno darle oportunidad a nuevas ideas. Aquí es donde me interesó también el libro. Digo, aclarando, ¿no? Lo haces de manera muy tranquila porque pues, tendrías que escribir muchísimo más libros para contar la experiencia de cada una de las herramientas que compartes y que recomiendas en la lectura. Pero me encantó que tocas el tema de la meditación, el yoga. ¿Cómo es que te acercas también a este tipo de prácticas? Sí, y fue cuando empecé a cambiar mi vida por completo, que estaba yo justamente en el hospital, internado, en una crisis muy grave de mi enfermedad y que recibí el libro que te comento que fue un regalo de mi tío. Y empiezo otra vez a regresar a mí, ¿no? Y empecé a hacerlo de forma mental y empecé a desarrollar otra vez todo ese potencial y ese poder de sanación que tenemos. Y ahí fue cuando entendí otra vez la meditación. Y no es la meditación como mucha gente la cree, y esto sí me gusta compartirlo porque creo que es muy importante. Mucha gente piensa que la meditación te tienes que sentar, estar en un lugar tranquilo, en silencio, cruzar las piernas, cerrar los ojos y no pensar en nada, ¿no? O por lo menos intentar poner tu mente en blanco. Y sí, ese es un tipo de meditación, pero no es la meditación que yo hago, ni es la meditación que promuevo en el libro a que la gente intente. Lo que a mí me gusta es una meditación activa, es una meditación en donde te concentras en lograr algo a través de tu mente. Y lo que yo empecé, y como lo empecé a hacer, fue que empecé a darle instrucciones a mi cuerpo. ¿Qué pasa si yo digo, mueve tu mano? Pues tú puedes hacer así, puedes mover tu mano sin ningún problema. Pero ¿qué pasa si yo te digo, a ver, Rodo, mueve tu intestino? Vas a decir, ¿cómo que mueva mi intestino? Muevo Pues la pancita. realmente mueves la pancita. Realmente podemos mover la mano porque llevamos 30 años, en mi caso 33 años, moviendo la mano. Entonces podemos decirle a nuestro cerebro, mueve la mano y la va a mover. Pero no quiere decir que porque nunca le hayamos dicho a nuestro cerebro, desinflama a mi intestino, no le sepa dar la instrucción y no lo sepa hacer. Es solo cuestión de repetirlo y de entrenarlo, como nos entrenamos para gatear y para caminar o para ir al gimnasio. Todo el cuerpo tiene neuronas. En el corazón hay más de 40,000 neuronas. En el intestino se considera que todo nuestro sistema inmunológico se aloja dentro del intestino. Es algo impresionante. La conexión neuronal que existe ahí. Entonces, si tú empiezas a darle instrucciones a través de una meditación, enfocándote en decir, cuerpo, estamos bien, no crees que hay una infección adentro de ti, desinflámate, toma los medicamentos de manera correcta, no luches, relájate, todo esto. Entonces empiezas a desarrollar un poder interno para controlar tu cuerpo y tu salud, ¿sí? que piensas que no podría existir, pero claro que existe, y me encantaría decir que está científicamente comprobado porque lo está, pero el que yo diga eso tampoco debería tener relevancia porque la ciencia también la inventó el hombre, pero a las personas les resulta muy útil cuando les dices que tiene base científica. Entonces, sí, y a mí me gustó incorporar todo esto, y después de la meditación vino el yoga, que es un tipo de meditación también. Vino los hábitos alimenticios, que creo que lo que metemos al cuerpo es importantísimo, no, nadie puede negarlo. Vino el ejercicio. El ejercicio para mí sin duda ha sido mi mejor medicina. No existe un día en que no decida sudar, en que no decida sacarle lo máximo a mi cuerpo, en que no decida pues disfrutar de lo que tengo. Y creo que inculcar todos esos hábitos en la gente y de invitarlos a que los prueben, no solo decirles que están ahí, y que lo hagan en dosis pequeñas para que se enamoren de ellos y vean todo lo que les pueden generar. Meditar, como dices, la alimentación, el yoga, el ejercicio, desarrollar ese poder mental que tenemos. Creo que son herramientas fundamentales y maravillosas para vivir mejor, para vivir más tiempo y para vivir más saludables y felices.
Qué bien, y de hecho por eso te lo preguntaba, porque a veces no es nada más de échale ganas, o ponte ánimo, o no estés triste. Como cuando te dicen: "Oye, perdí algo, ¿y dónde lo dejaste?". Pues, no sé, Lo estoy perdí. triste, ponte alegre. Pues, no me voy a poner alegre de la noche a la mañana, requiero estrategias, un Por método, supuesto. aplicar ciertas acciones. Te digo, estos últimos tiempos he estado leyendo muchas cosas así, y la verdad que me han servido, para mí recordarlas, porque siempre he crecido muy motivado por mis padres, mis maestros, en su momento, quienes estuvieron a mi lado en la iglesia cuando estuve mucho tiempo ahí, después ahora en el trabajo, pero en este momento que me toca a mí también levantar el ánimo a más compañeros, pues necesito uno saber el método, la estrategia adecuada, las formas correctas y me ayudan bastante. Quiero ir cerrando esta conversación con el problema en sí mismo. ¿Cómo ha afectado a aquellos, o afectado o beneficiado? Porque la palabra afectar a veces la vemos negativa, pero también puede usarse Correcto. para bien. Pero ¿cómo ha afectado para bien o para mal a quienes tienen este diagnóstico, a quienes conocen este diagnóstico con el que tú vives? ¿O ha tenido alguna repercusión? Te lo platico porque hace unos meses, ya casi años, ya ni me acuerdo, tuvimos aquí también a Rubí Vizcarra. Si no la conoces, Rubí Vizcarra tiene condición de albinismo. De hecho, ella igual vino acá con nosotros, le hicimos una presentación presencial, entrevistas aquí en live. Se hicieron cosas fantásticas, la llevamos a una radio, a televisoras, ahora ella ya sale en series de televisión, grabó una película en Argentina, pero ella tiene Wow. condición de albinismo. Y gracias al libro que se inspiraron en ella, lo escribió un amigo que se llama Adolfo Zabalza, un escritor que admiro bastante, pero ahora se están modificando leyes, o se han escrito iniciativas de ley en favor tanto de la condición de albinismo como la condición de enanismo. Me encanta presumirlo porque cuando hablamos de personas con discapacidad, encierran un círculo ciertas condiciones físicas, pero dejan afuera la condición de enanismo o personas de talla baja y personas con albinismo. Y qué gacho, ¿no? Porque aún dentro de esta antidiscriminación había discriminación y ahora gracias a que personas levantan la mano, a que personas escriben un libro, a que personas alzan la voz, se van modificando las leyes y están ocurriendo cosas positivas. ¿Cómo has visto la reacción de quienes viven en esta condición o quienes conocen esta enfermedad al saber que tu libro va creciendo? Mira, yo desde hace muchos años, la primera experiencia que tuve cuando a mí me diagnosticaron, después de un año de tener el diagnóstico y la enfermedad estaba completamente fuera de control, mi mamá me dijo: oye, van a dar un testimonio, una persona que tiene la misma enfermedad que tú, y sería muy interesante ir. Eh, Me da tristeza decirlo, pero al salir de ese testimonio, de esa plática, lo único que le dije a mi mamá es: yo no quiero ser como esa persona. Y es triste porque lo único que pasaba era que relataba pues momentos dramáticos, sufrimiento, dificultades. Y yo le dije: mi camino no va por ahí. Y me he topado con gente en el camino, mucha que afortunadamente está muy bien, que está controlada con medicamento, pero existe mucha que no. Como a mí me sucedió, a mí el medicamento no me funcionaba y luego no me funcionó y tuve que recurrir a muchas otras cosas. Pero desgraciadamente sí he encontrado que mucha gente tiene fe únicamente en la medicina. Eh, y cuando estamos acostumbrados a pensar que la medicina tiene que ser su magia de alguna forma y no la hace, entonces tiramos la toalla. Y esos 2 años que yo viví con un diagnóstico y sin sentirme bien en un inicio, se convierten en toda la vida de ciertas personas. Y cuando he estado platicando con mucha gente, con ese mismo diagnóstico, con diagnósticos similares o con otro tipo de enfermedades autoinmunes, que se acercan a mí después de leer el libro o después de ver las cosas en Instagram, y, y les platico todo esto y todo lo que hay más allá de la medicina, te das cuenta que es muy triste que al final en este mundo casi todo es negocio y todo tiene una razón de ser cuando hay un símbolo de pesos atrás. Las farmacéuticas hacen todo lo posible por demeritar el trabajo de las dietas,
por demeritar el trabajo de la salud mental. ¿Por qué? Porque dicen que no hay una prueba científica, ¿no? Nuevamente. Pero pues realmente hay placebos que son mucho más poderosos que sus mismas medicinas. Y entonces, cuando le das esa comunicación a la gente y le enseñas que existe algo más allá, es muy triste que no tengamos los medios y los recursos para promoverlo como las grandes farmacéuticas y poner anuncios en la televisión que valen millones de pesos y contarle a la gente que sí puede salir adelante. Pero de esta forma y tocando de poquito a poquito me he topado con gente que sí le hace sentido y que empieza a cambiar su vida y que empieza a cambiar sus hábitos. Gente que me dice, oye, yo no sabía que no debería yo de comer lácteos cuando tengo un flare, una crisis. Hay gente que dice, nunca me lo habían dicho, o que me dice, yo no sabía que no puedo tomar AINES, antiinflamatorios no esteroideos, y es algo que tenemos prohibidísimo porque eso activa la enfermedad. Pero mucha gente por esa falta de información vive mal, y cuando les das esa información, pues es maravilloso porque les empieza a cambiar la vida y sientes que de verdad estás logrando algo. Y quiero nada más, como dijiste que ya íbamos a cerrar, tocar un punto muy importante que dijiste. No es simplemente la motivación, porque se puso muy de moda esto de la ley de la atracción hace muchos años. Sí. Cierra los ojos, visualízalo, píntalo en tu pizarrón, velo todos los días y te va a suceder. No es así. Y mi libro no trata de eso. Y mi discurso no trata de eso. Por eso estamos... Exacto, y de lo que trata es como dijiste, de tener un plan y de aferrarte a él, y de tener una mentalidad fuerte, no nada más positiva, una mentalidad que no se quiebre, que nada la rompa, que sepas que tienes la fortaleza de salir adelante y que seas impenetrable. Creo que eso es muy, muy importante y con eso sí me gustaría que se quede la gente. Wow, querido Emilio, qué mejor escucharlo de tu voz, porque es así y lo citaste perfecto. Hay quienes se quedan con la idea de que un libro de desarrollo humano te ofrecerá eso de échale ganas, motívate, ánimo, todo te va a ir bien. No, hay cosas que no solamente con desear echarle ganas lo lograrás, sino con un proceso, con hábitos, con rutina, con disciplina, con esfuerzo. Y lo que dijiste, no es solamente querer salir adelante, sino mantenerse fuerte, recio. Eso es, literalmente. Pues querido Emilio, no tienes idea de cuán agradecidos estamos. Del otro lado de las cámaras está mi buen pancito, Expardo SR388. La familia Cielo Fan te desea lo mejor en este proceso que continúas viviendo porque es algo constante. Y estoy seguro que vendrán más planes para esta bonita experiencia que estamos teniendo. Ojalá que en algún momento tengamos algo presencial. Y en tanto yo les dejo las redes sociales de nuestro querido Emilio Turquié. Desata tu mente, descubre tu poder de sanación y despierta tu verdadero ser. Lo pueden seguir en Instagram, lo pueden seguir en todas sus redes sociales, pueden adquirir este libro también y vayan a apoyar a nuestra gran editorial que hace posible que tengamos esta conversación, Gratia Ediciones. Así que ha sido una noche increíble. Ustedes si lo están viendo en otro horario, nosotros estábamos ya casi a punto de dormir, pero ha sido espectacular. Querido Emilio, ¿algo que quieras decir para despedirte de la banda? No, pues de verdad agradecerte. Creo que fue una plática padrísima, muy enriquecedora, que me deja con un gran sabor de boca y con muchísimas ganas de continuar con esto y pues decirle a la gente que no importa por lo que estén pasando, para cada quien su montaña siempre va a ser la más difícil, cada quien su camino siempre va a ser el más difícil de transitar y vamos a creer que no es posible darle la vuelta, pero muchas veces no nos damos cuenta y no sabemos que estamos a un segundo, a un día más, a una situación que cambie de darle la vuelta, que entendamos que no todo es perpetuo y que disfrutemos la vida, tanto lo bueno como lo malo, porque sin lo malo no tendríamos de qué estar felices nunca. Entonces hay que saber caminar con esos dos pies, con el de la alegría y con el del sufrimiento. No todo nos tiene que salir bien, sino que tenemos que saber transitar bien, aunque no nos salgan las cosas de esa manera.
Pues querido Emilio, ha sido fantástico escucharte, aprender contigo y disfrutar esta charla. Amigas, amigos, no lo olviden, si son nuevos en el canal, pueden suscribirse. Aquí hablamos de libros, invitamos a escritores y tenemos este tipo de charlas totalmente edificantes. A quienes son miembros no saben cuánto les agradecemos. Si tú todavía no activas una membresía y está en tus posibilidades de hacerlo, nos ayudará bastante. También nos puedes dejar un gracias o simplemente comentar y compartir este video. Todo lo que tú realizas en pro de este canal ayuda a que los libros sigan llegando a todos los rincones de nuestro estado, nuestro país y el mundo entero. Así que no lo olviden, yo soy Rodo y este es su canal. ¿Quién dijo que no se podía viralizar con libros? Yeah.